El rigor es lo único que nos separa del caos, joven, respondió Julián, forzando una calma que sus dedos, apretados contra el apoyabrazos, desmentían. Siéntese. Hay café en la jarra térmica, aunque dudo que haya venido desde la ciudad por un poco de cafeína tibia. Escuchó el susurro de la ropa de Lucas al acomodarse en la silla de mimbre frente a él. El mimbre protestó con un crujido seco. Julián notó que el joven no se relajaba, su respiración era lenta, profunda, casi mecánica. El detective ciego empezó a procesar la información como si estuviera frente a una de sus antiguas pizarras de corcho, el olor a formol, la mochila con peso metálico, y esa voz, una voz que carecía de la caligrafía del miedo. He leído sus informes de cierre, detective, comenzó Lucas. El sonido de un cuaderno abriéndose fue un roce de papel apenas perceptible. Usted escribió algo en 2011 que me fascinó. Dijo que el taxidermista no odiaba a sus víctimas, sino que las amaba de una manera que la moral humana no podía procesar. Que el acto de inyectarles conservantes mientras aún respiraban era su forma de otorgarles la eternidad. Julián sintió un escalofrío. Ese detalle estaba en sus notas personales, en los diarios que la policía confiscó cuando su salud mental fue puesta en duda. Nunca llegó a la prensa. Es una interpretación arriesgada para un periodista, dijo Julián, inclinando la cabeza. La mayoría prefiere llamarlo simplemente monstruo. Los monstruos son aburridos, detective. Son unidimensionales. Lucas hizo una pausa. Julián escuchó el clic de un bolígrafo, pero el ritmo no era el de alguien que toma notas, sino el de alguien que marca el tiempo. Lo que es interesante es el vínculo. Usted lo perseguía no para encerrarlo, sino para entender el patrón de las incisiones en la base del cráneo. Usted fue el único que notó que la tercera víctima, la chica del conservatorio, tenía los dedos posicionados para tocar la sonata, Claro de Luna. Señor Julián Valdés, lamento la intrusión, dijo una voz joven, pulcra, con una cadencia casi musical. Mi nombre es Lucas. Soy periodista. Estoy trabajando en un libro sobre los grandes casos no resueltos de la última década. El suyo, el del taxidermista, es el eje central de mi investigación. Me gustaría hablar con usted. Julián apretó la mandíbula. Odiaba esa palabra, investigación. Para él, era una herida abierta. Pero había algo en la voz de aquel joven que le provocó una curiosidad punzante. No había el nerviosismo típico de los reporteros que buscaban una nota sensacionalista. Había una calma que Julián solo había encontrado en dos tipos de personas, los santos y los depredadores. La puerta está abierta, Lucas, dijo Julián, retirando la mano del cajón pero manteniéndola cerca. Pase. Pero no le prometo que tengan nada nuevo que decir. Lucas entró. El detective retirado cerró los ojos, aunque no le servía de nada, y expandió sus otros sentidos. El joven caminó hacia el centro de la habitación. Al pasar junto a él, un olor químico, penetrante y frío, tocó las fosas nasales de Julián. Formol. Era sutil, camuflado por un perfume cítrico barato, pero para alguien que había pasado años en morgues, ese olor era un grito. Tiene una cabaña muy ordenada, detective, dijo Lucas. Julián escuchó el roce de una mochila pesada al ser depositada en el suelo. El sonido fue metálico, un golpe sólido contra la madera que sugirió herramientas de acero, no grabadoras o cuadernos. Supongo que la ceguera exige un rigor absoluto. Nadie más vio la música en el cadáver. Solo usted. Julián dejó de respirar por un segundo. El corazón le golpeó las costillas con una fuerza violenta. Las autoridades habían dictaminado que la posición de los dedos de esa víctima era producto del rigor mortis. Él fue el único que sostuvo, a gritos y entre burlas de sus compañeros, que había una intención artística detrás de la muerte. ¿Cómo sabes eso, Lucas? La voz de Julián bajó una octava, volviéndose peligrosa. Eso no está en los archivos públicos. Ni siquiera en los filtrados. Vine a confesarme, Julián, dijo Lucas, y el tono de periodista desapareció. Ahora la voz era fría, pura, despojada de cualquier máscara social. Pero no ante un juez, ni ante un cura. Vine ante el único hombre que realmente me ha visto. El único que, en medio de la oscuridad de sus propios ojos, fue capaz de apreciar la luz de mi obra. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el chisporroteo de un leño en la chimenea. Julián comprendió la magnitud de su situación. Estaba ciego, aislado en una montaña con 1 metro de nieve bloqueando los caminos, y el hombre que había destruido su vida estaba sentado a 2 metros de él, con una mochila llena de instrumental quirúrgico. Así que, finalmente has venido, dijo Julián,
recuperando el control de sus nervios con una disciplina de hierro. Ya no era una víctima, volvía a ser el detective en una sala de interrogatorios. Supongo que después de tantos años, el anonimato empezó a sentirse como una tumba demasiado silenciosa. El arte necesita un testigo, Julián, respondió el taxidermista, y Julián pudo jurar que escuchó una sonrisa en su voz. Y tú eres mi mejor galería. Pero antes de que terminemos esta noche, necesito que sepas por qué elegí la cabaña. No vine a matarte. Vine a mostrarte mi última pieza. Está aquí mismo, en mi mochila. Y creo que te resultará familiar. Un sonido metálico, un clac seco de una cremallera abriéndose, llenó la habitación. Julián apretó los puños. Sabía que el juego había comenzado, y que su ceguera sería, a partir de ahora, su única arma o su sentencia de muerte. El sonido de la cremallera fue un tajo en el silencio. Julián, con los músculos tensos hasta el punto del calambre, percibió cómo Lucas extraía algo envuelto en una tela gruesa. El aroma a formol se intensificó, ahora mezclado con el olor rancio de la piel tratada y algo más, un rastro de lavanda, el perfume favorito de su hija, Elena. ¿Qué tienes ahí, Lucas?, preguntó Julián, con la voz apenas por encima de un susurro. Es una obra de transición, respondió el taxidermista, y el roce de la tela contra la mesa de madera sonó como una caricia. La mayoría de mis piezas son estáticas, pero esta tiene movimiento. Quise que pudieras verla a través de tus dedos, Julián. Sé que has desarrollado una sensibilidad táctil excepcional. El detective sintió un vacío en el estómago. La mención de sus manos no era casual. Lucas empujó el objeto sobre la mesa hacia él. Tócalo. No temas. Está perfectamente preservado. No manchará tu mesa. Julián dudó. Sus manos, que una vez empuñaron armas y esposas, ahora temblaban levemente sobre sus rodillas. Lentamente, extendió los dedos, explorando el aire hasta que encontró una superficie fría y extrañamente suave. Sus yemas recorrieron lo que parecía ser una base de madera pulida, y sobre ella, una estructura orgánica. Sus dedos se deslizaron por una curva delicada. Piel. Piel humana, curtida con una maestría que la hacía sentir como seda fría. Siguió el contorno, un antebrazo pequeño, una muñeca fina y, finalmente, una mano con los dedos entrelazados. Al tocar la base de la palma, Julián sintió una pequeña cicatriz en forma de media luna. El mundo se detuvo. Su mente viajó a un verano caluroso, 10 años atrás, cuando una niña se cayó de un columpio y él la curó. Es ella, dijo Julián, y sus palabras salieron como un quejido seco. Elena. No es ella, Julián, corrigió Lucas con una suavidad aterradora. Es lo que ella es ahora. Una forma pura de memoria. Ella no podía quedarse en un mundo que se desmorona. Aquí, en esta forma, nunca envejecerá, nunca sentirá dolor, nunca dejará de ser tu pequeña. Julián retiró la mano como si el objeto hubiera ardido. La rabia, una llamarada negra y asfixiante, comenzó a consumir su raciocinio. Pero debajo de la furia, el detective seguía vivo. Comprendió que si se lanzaba sobre Lucas ahora, moriría en segundos. El asesino estaba en control, estaba disfrutando de la devastación emocional. ¿Por qué?, preguntó Julián, obligándose a respirar, contando cada inhalación para no perder el sentido. Ella no era parte del patrón. El taxidermista nunca atacaba círculos cercanos. Tú seguías una lógica estética, no una venganza personal. Precisamente, Lucas se inclinó hacia adelante. Julián pudo sentir el calor de su aliento y el leve olor a café. Esto no es venganza. Es un regalo de despedida. Mi vista también está fallando, Julián. Un efecto genético, igual que el tuyo. Pronto, ambos estaremos en la misma oscuridad. Quise que tuvieras algo de belleza que tocar cuando el resto del mundo se apague. Julián apretó los puños bajo la mesa. El duelo de voluntades había tomado un giro perverso. Lucas no buscaba matarlo, buscaba arrastrarlo a su propia locura, convertirlo en cómplice de su arte. ¿Crees que somos iguales?, dijo Julián, su voz recuperando una frialdad quirúrgica. ¿Crees que porque compartimos la oscuridad, compartimos la visión? Pero te equivocas, Lucas. Tú preservas la muerte porque tienes miedo del tiempo. Yo persigo la verdad porque es lo único que el tiempo no puede corromper. Palabras valientes para un hombre que acaricia la mano de un cadáver, se burló Lucas. Pero dime, detective, en este momento, en esta cabaña aislada, ¿quién de los dos está realmente atrapado?
Julián guardó silencio. Estaba analizando los sonidos de la habitación. Lucas se movía con una confianza excesiva. El detective sabía que a 3 pasos de su mano izquierda, sobre la chimenea, había un atizador de hierro pesado. Pero Lucas tenía el arma de fuego, o los bisturís, y la vista. Necesitaba romper la superioridad de Lucas. Necesitaba que el monstruo dejara de sentirse el autor de la obra y empezara a sentirse la víctima de su propia historia. ¿Sabes qué es lo que más me llamó la atención de tu técnica, Lucas?, preguntó Julián, cambiando el tono a uno casi académico. No fue la preservación. Fue el miedo que dejabas en los ojos de las víctimas. Siempre las dejabas mirando hacia arriba, como si estuvieran esperando algo que nunca llegó. Lucas guardó silencio por primera vez. El ritmo de su respiración cambió, volviéndose un poco más rápido. Estás equivocado, dijo Lucas, y esta vez hubo una nota de inseguridad. Mis piezas están en paz. No lo están, insistió Julián, levantando la cabeza, fijando sus ojos ciegos en la dirección de la voz de Lucas. Están esperando a que alguien las perdone. Y tú lo sabes. Por eso has venido aquí. No por mi aprobación artística, sino porque no puedes soportar el peso de lo que ves cuando cierras tus propios ojos. Viniste a que el detective ciego te dijera que no eres un monstruo. El silencio que siguió a las palabras de Julián fue denso, casi sólido. Podía escuchar el segundero del reloj de pared, un latido mecánico que parecía sincronizarse con la tensión en la sala. Lucas no respondió de inmediato. El chasquido del bolígrafo se detuvo. El periodista ya no marcaba el tiempo porque, por primera vez, el tiempo se le estaba escapando. No necesito tu perdón, dijo Lucas al fin, pero su voz había perdido esa cadencia musical, ahora era plana, áspera. No vine a confesarte mis pecados, vine a que reconocieras mi triunfo. Te quité todo, Julián. Tu carrera, tu vista y ahora la última pieza de tu corazón que estaba intacta. Si hubieras triunfado, no estarías aquí intentando convencerme, replicó Julián. Su mano izquierda comenzó a reptar centímetro a centímetro por el borde de su sillón, buscando la base de la pequeña mesa auxiliar. Viniste porque el silencio de tus víctimas empezó a gritarte. El formol preserva el cuerpo, Lucas, pero no detiene la putrefacción de la conciencia. Estás aterrado de que, cuando tu vista se apague, solo te queden sus miradas fijas en tu memoria. Se escuchó el roce del metal. Lucas se puso de pie bruscamente. El mimbre de la silla crujió como si fuera a romperse. ¡Cállate!, gritó el taxidermista. Tú no sabes nada de lo que yo veo. Yo he vencido a la naturaleza. He detenido el tiempo. Has detenido la vida, que es muy distinto. Julián ya sentía el frío del atizador de la chimenea rozando la punta de sus dedos. Estaba a su alcance, pero necesitaba que Lucas diera un paso más, que su arrogancia lo hiciera descuidado. Mírate. Estás en la casa de un ciego, gritando para sentirte poderoso. Eres un niño asustado que juega con muñecas de carne porque nunca aprendió a tocar a los vivos sin romperlos. Lucas caminó hacia él. Julián sintió la vibración de sus pasos pesados en la madera. El olor a formol ahora era sofocante, mezclado con el sudor agrio del asesino. Voy a terminar mi obra contigo, Julián, siseó Lucas, y el sonido metálico de un bisturí al salir de su estuche fue nítido. Pero no voy a ser rápido. Voy a dejar tus ojos abiertos, vacíos como están ahora, para que sean el recordatorio eterno de que el detective nunca atrapó al artista. ¿Y qué vas a hacer con la luz, Lucas?, preguntó Julián con una calma que descolocó al asesino. ¿De qué hablas? Has mencionado que tu vista está fallando. Que compartimos el mismo destino. Mira por la ventana. La tormenta de nieve ha cubierto los paneles solares de la cabaña. Las baterías están al 5%. En unos minutos, esta casa será un agujero negro. Julián hizo una pausa deliberada, dejando que el miedo a la oscuridad, la verdadera oscuridad, la que él habitaba cada segundo, se filtrara en la mente del taxidermista. Tú dependes de tus ojos para cortar, para posar, para dominar. Yo he vivido en las sombras durante años. Conozco cada rincón de este lugar por el sonido y el tacto. En 10 minutos, Lucas, ambos seremos iguales. Pero yo soy el rey en el reino de los ciegos. Un parpadeo en las luces del techo, acompañado por el zumbido moribundo del inversor eléctrico, subrayó sus palabras. La cabaña se sumergió en una penumbra rojiza antes de que los focos volvieran a encenderse débilmente. Lucas retrocedió un paso. El detective escuchó el leve roce del bisturí contra la tela de su manga. El asesino estaba dudando.
La idea de perder su sentido dominante en el territorio de su presa era una variable que su mente obsesiva no había calculado. «No te atreverías», susurró Lucas. «Ya lo hice», respondió Julián, y sus dedos finalmente se cerraron alrededor del mango de hierro del atizador. «He esperado 15 años para este interrogatorio. Y las luces están a punto de apagarse para siempre». En ese momento, el generador soltó un último suspiro y la cabaña quedó sumida en una oscuridad absoluta. La oscuridad no fue un telón, sino un muro. En el silencio absoluto que siguió al apagón, el mundo de Lucas se desintegró, reducido al espacio que ocupaba su propio cuerpo. Julián, por el contrario, sintió que la habitación se expandía. Sin el zumbido eléctrico, los sonidos se volvieron nítidos, tridimensionales. Escuchó la respiración de Lucas, corta, errática, localizada a unos 3 metros, cerca de la mesa central. Escuchó el leve tintineo del bisturí chocando contra el borde de la mochila. El asesino estaba aterrado, su poder emanaba de la observación, de la precisión quirúrgica del ojo, y ahora era un náufrago en un océano de tinta. «No te muevas, Julián», amenazó Lucas, pero su voz sonó pequeña, carente de la autoridad de antes. «No soy yo quien debe tener miedo de moverse, Lucas», respondió Julián. Su voz no venía de un lugar fijo, el detective había aprendido a proyectar el sonido ladeando ligeramente la cabeza. «Conozco cada tabla que cruje bajo tus pies. Sé que estás justo al lado del objeto que trajiste. Sé que tu mano derecha está temblando». Julián se levantó del sillón sin hacer un solo ruido. Sus pies, enfundados en calcetines gruesos, se movieron con la memoria de un fantasma sobre la madera. Sabía que Lucas intentaría orientarse por el tacto, pero el taxidermista no entendía que en la oscuridad total, el tacto sin dirección es una trampa. «Dije que te quedes donde estás». Lucas lanzó un tajo al aire. El sonido del bisturí cortando el viento pasó a 1 metro de Julián. «¿Sientes eso, Lucas?», preguntó Julián desde una esquina diferente. «Ese peso en el aire. Es la culpa. No es una metáfora, es física. Te está aplastando porque ya no puedes distraerte con el color de la piel o la forma de los músculos. Solo quedas tú y lo que hiciste». Julián se deslizó hacia la chimenea. Su mano se cerró sobre el atizador de hierro. El metal estaba frío, pesado, real. «Hablemos de Elena», dijo Julián, y su voz se volvió un látigo. «Dijiste que era una pieza de transición. Que la amabas. Pero el amor no embalsama, Lucas. El amor deja ir. La mataste porque ella te vio, ¿verdad? No al artista, sino al hombre patético que se esconde detrás de los bisturís. Ella me admiraba», gritó Lucas, y el sonido de sus pasos fue pesado, torpe. Chocó contra la mesa. El objeto envuelto en tela, la mano de Elena, cayó al suelo con un golpe seco. «La has tirado». La voz de Julián fue un rugido de dolor y rabia. «Ni siquiera tú puedes proteger tu propia mentira en la oscuridad». Lucas entró en pánico. Julián escuchó cómo el asesino se arrodillaba, desesperado, buscando a ciegas en el suelo. Era el momento. Julián no atacó con el hierro, atacó con la verdad. «¿Sabes qué es lo que más me duele de ti, Lucas?». Julián se acercó, sus pasos amortiguados por la alfombra. «Que creas que mi ceguera es una tragedia. Mi ceguera me salvó de convertirme en alguien como tú. Yo ya no veo la belleza de los cadáveres, yo escucho el vacío que dejan. Y tú eres el vacío más grande que he conocido». Julián estaba ahora a escasos centímetros de Lucas, que seguía tanteando el suelo. Podía oler el miedo en él, un olor agrio que superaba al formol. «Tengo el atizador en la mano, Lucas. Podría aplastarte el cráneo ahora mismo y nadie lo sabría. Sería legítima defensa». El detective finalmente atrapa al monstruo en su madriguera. «Hazlo», siseó Lucas, deteniéndose en su búsqueda. «Hazlo y conviértete en lo que yo soy. Completa mi obra». Julián levantó el hierro. El peso del brazo le pedía justicia, sangre por sangre, ojo por ojo. Pero entonces, en medio de la negrura, el detective recordó el tacto de la mano de su hija sobre la mesa. No la mano de seda fría, sino el recuerdo de la mano cálida que una vez curó. «No», susurró Julián. «No voy a darte ese honor». En lugar de golpear, Julián extendió la mano libre y, con una precisión asombrosa, agarró la muñeca de Lucas. El asesino soltó un grito de sorpresa, intentando apuñalar hacia arriba, pero Julián ya lo tenía inmovilizado con una técnica de defensa que su cuerpo no había olvidado. «Vas a decirme dónde están los otros, Lucas».
Vas a confesar cada nombre, cada rostro, cada lugar. No porque yo lo necesite, sino porque tú necesitas soltarlos para poder morir en paz en la oscuridad que te espera. El agarre de Julián sobre la muñeca de Lucas era como una mordaza de acero. El asesino forcejeó, su respiración convertida en un silbido animal, pero la oscuridad lo había despojado de su centro de gravedad. Estaba desarmado emocionalmente antes de estarlo físicamente. «Suéltame», bramó Lucas, intentando clavar el bisturí en el brazo de Julián, pero el detective, anticipando el arco del movimiento por el roce de la tela, giró el brazo de Lucas hacia afuera, provocando un güiro de dolor y el sonido metálico del arma cayendo al suelo. «No puedes hacerme esto. Yo soy el que ve». «Ya no», sentenció Julián, empujándolo contra la mesa. La madera crujió. «En este momento, eres solo un hombre asustado en una habitación negra. La luz se ha ido, Lucas. La de esta cabaña y la de tus ojos. Ahora solo queda el sonido de tu verdad». Julián no lo golpeó. En lugar de eso, presionó a Lucas contra el borde de la mesa, manteniendo su rostro a pocos centímetros del suyo. El detective quería que el asesino sintiera su presencia, no como una amenaza física, sino como un espejo oscuro. «Dime los nombres, Lucas». «Empieza por la primera. La que dejaste en el almacén de cueros en 2008. Se llamaba Mariana, ¿verdad?» Lucas guardó silencio. El detective sintió un temblor recorrer el cuerpo del joven. No era un temblor de frío, era el colapso de la fachada. ¿Cómo sabes su nombre?», preguntó Lucas, con la voz rota. Ese caso se cerró como un accidente. Porque el silencio de Mariana nunca fue un accidente para mí. Pasé noches enteras tocando las fotos de la escena, sintiendo la textura del papel, tratando de escuchar lo que ella quería decirme a través de la posición de sus hilos. Ella no estaba preservada, Lucas. Estaba pidiendo auxilio. Julián soltó un poco de presión, pero no el control. Cada una de ellas ha estado viviendo en mi oscuridad conmigo. Ahora te las devuelvo. Una a una. Mariana. Sofía. Lucía. Y Elena. Al pronunciar el nombre de su hija, la voz de Julián se quebró por un instante, pero no se detuvo. Ellas no son tus trofeos. Son el peso que te va a hundir. Lucas soltó un sollozo. Fue un sonido patético, despojado de toda la grandilocuencia del artista. El monstruo se estaba encogiendo. En la ausencia de luz, su ego no tenía dónde proyectarse. Yo quería que fueran hermosas», susurró Lucas, y esta vez no había manipulación, solo una confesión cruda y desesperada. «El mundo es tan feo, Julián. Todo se pudre. Todo se va. Yo solo quería detenerlo. Quería que alguien se quedara para siempre. Nadie se queda por la fuerza, Lucas. Eso no es amor, es taxidermia emocional. Y mira el resultado, estás solo en una montaña, con un ciego que te desprecia, esperando a que el frío termine el trabajo». Julián sintió que la resistencia de Lucas desaparecía. El joven se dejó resbalar por el borde de la mesa hasta quedar sentado en el suelo, sollozando entrecortadamente. Julián permaneció de pie, con el atizador en la mano, como un guardián silencioso en el centro de la nada. «Dime dónde están las que faltan», ordenó Julián. «Hay 3 familias que aún esperan en la penumbra. Dales la paz que me robaste a mí». Lucas, con la cabeza entre las manos, comenzó a hablar. Al principio fue un murmullo ininteligible, pero luego los nombres y las direcciones empezaron a brotar de su boca como una purga. Julián escuchaba, grabando cada palabra en su memoria prodigiosa, la memoria de quien no tiene papel para escribir. Sin embargo, a mitad de la confesión, un nuevo sonido se filtró en la cabaña. No venía de Lucas, ni de la madera. Era un crujido sordo proveniente del exterior, un golpe rítmico contra la puerta principal que estaba bloqueada por la nieve. «¿Escuchas eso?», preguntó Julián, aguzando el oído. Lucas dejó de hablar. El silencio se volvió a cerrar sobre ellos, pero el sonido persistió. Era el sonido de alguien o algo intentando entrar. «Es el viento», dijo Lucas, con un hilo de voz. «Solo es el viento». «No», respondió Julián, sintiendo un nuevo tipo de frío recorrer su nuca. «El viento no golpea con esa cadencia. El viento no tiene manos». El golpe en la puerta se repitió, pero esta vez no fue un impacto sólido. Fue un rasguño largo, lento, como si unas uñas de metal recorrieran la madera de arriba a abajo. El sonido erizó el vello de la nuca de Julián. Conocía los ruidos de la montaña, el crujido del hielo,
El peso de la nieve cayendo de las ramas, el aullido de los lobos. Esto no era nada de eso. Era algo deliberado. ¿Quién es?, gritó Lucas, con la voz quebrada por el pánico. El asesino se arrastró por el suelo hasta chocar con las piernas del detective, buscando una protección que no merecía. Julián, dime que hay alguien más aquí. Cállate, susurró Julián, girando la cabeza hacia la entrada. Sus oídos, entrenados para diseccionar el silencio, captaron un sonido nuevo, un borboteo húmedo que venía de detrás de la puerta. Era el sonido de una respiración obstruida por líquido, similar al que Lucas había descrito al hablar de sus víctimas. No hay nadie más en kilómetros, Lucas, dijo Julián, con la voz gélida. A menos que tus piezas hayan venido a buscar a su autor. Eso no es posible, chilló Lucas. Están muertas. Yo las preservé. Están bajo llave. Un golpe violento sacudió la cabaña, tan fuerte que los marcos de las ventanas vibraron. Julián sintió la vibración en las plantas de sus pies. No era una sola entidad. Escuchó pasos pesados rodeando la cabaña, un arrastrar de extremidades rígidas sobre la nieve acumulada. El olor a formol que antes emanaba de Lucas ahora parecía multiplicarse, rodeando la casa, filtrándose por las rendijas de la madera. El formol preserva la carne, pero no el descanso, dijo Julián, más para sí mismo que para el hombre aterrado a sus pies. Has pasado años atrapándolas en poses de agonía. Quizás la oscuridad de esta noche ha abierto una puerta que tus bisturís no pueden cerrar. La puerta principal cedió 1 centímetro. La madera crujió bajo una presión constante, no de un hombro, sino de una masa muerta y pesada. Julián apretó el atizador de hierro. Su ceguera, que hasta ahora había sido su ventaja táctica, se convirtió en una ventana al horror puro. En su mente, la oscuridad de la sala se llenaba con las figuras que Lucas había descrito. Mariana, Sofía, Lucía, todas con los ojos fijos, las manos en posiciones artísticas y el corazón lleno de hielo. Haz algo, detective, suplicó Lucas, aferrándose a las rodillas de Julián. Tú eres la ley. Sálvame. La ley termina donde empieza tu locura, Lucas, respondió Julián, dándole un empujón para apartarlo. Durante años te creíste un dios porque controlabas la muerte. Ahora la muerte ha venido a reclamar el pago por el tiempo que le robaste. Un cristal estalló en la cocina. El sonido del vidrio rompiéndose fue seguido por el silencio de algo entrando en la casa. Julián escuchó el roce de una tela húmeda contra el suelo. Era una marcha lenta, rítmica, ineludible. Elena, susurró Lucas, con los ojos abiertos de par en par en la negrura. Veo una silueta en el pasillo. Es pequeña. Se mueve como si tuviera los huesos rotos. Julián sintió que el corazón se le detenía. La mención de su hija fue el golpe final. Si era una alucinación colectiva nacida de la culpa de uno y el dolor del otro, o si la realidad se había fracturado bajo el peso de tanto mal, no importaba. El peligro era real. Dame el bisturí, ordenó Julián, extendiendo la mano hacia el suelo donde Lucas lo había soltado. Ahora. Lucas tanteó el suelo frenéticamente hasta que encontró el metal frío y se lo entregó a Julián con manos temblorosas. El detective guardó el hierro y empuñó la hoja pequeña. Se puso en guardia, orientando su oído hacia el pasillo que conectaba la cocina con la sala. Los pasos se detuvieron. Julián escuchó una voz. No era una voz humana, sino un eco, un susurro que parecía salir de las paredes mismas de la cabaña. Papá. El mundo de Julián se tambaleó. El atizador tembló en su mano. Por un segundo, la lógica del detective luchó contra el amor del padre. Pero Lucas, al escuchar la voz, soltó un alarido de puro terror y se lanzó hacia la ventana rota, prefiriendo el frío mortal de la montaña a lo que fuera que estaba en el pasillo. Lucas, no. Gritó Julián, pero era tarde. Escuchó el cuerpo del asesino atravesar los restos del cristal y caer pesadamente sobre la nieve exterior. Y entonces, escuchó los gritos. No eran gritos de dolor físico, sino de alguien que está siendo arrastrado hacia un abismo que no tiene fondo. Los sonidos de la lucha en la nieve se alejaron rápidamente de la cabaña, perdiéndose en el aullido del viento. Julián se quedó solo. En el pasillo, la presencia seguía allí. El silencio que siguió a los gritos de Lucas fue más pesado que la propia oscuridad. Julián permaneció inmóvil, con el bisturí en una mano y el atizador en la otra, el pecho subiendo y bajando en una respiración forzada. Fuera, la montaña se había tragado al asesino.
Dentro, la cabaña parecía haber encogido, las paredes de madera gimiendo bajo el peso de una presencia que el detective no podía ver, pero que sentía en cada poro de su piel. «Elena», susurró Julián. Su voz era una mezcla de esperanza rota y terror absoluto. Los pasos en el pasillo se reanudaron. Era un sonido suave, un rastro de pies descalzos sobre la madera fría. La presencia se detuvo a pocos centímetros de él. Julián podía oler la lavanda, pero ya no era el perfume fresco de sus recuerdos. Era una lavanda marchita, mezclada con el aroma químico del formol y el frío del permafrost. Una mano pequeña y helada se posó sobre la mano de Julián, la que sostenía el atizador. El detective no saltó, no atacó. Sintió que el hierro se deslizaba de sus dedos, golpeando la alfombra sin ruido. La mano de la entidad era suave, con esa textura de seda fría que había sentido en la obra de Lucas, pero en el contacto había una intención. La figura lo guió hacia la mesa. Julián, moviéndose como un sonámbulo, dejó que sus dedos encontraran de nuevo el objeto envuelto en tela que Lucas había traído. Sus manos recorrieron la base de madera y la mano preservada. Pero esta vez, al tocar la pequeña cicatriz en forma de media luna, no sintió dolor. Sintió una liberación. «Ya no duele, papá», el susurro no vino del aire, sino de dentro de su propia mente. «Él ya no puede guardarnos más». En ese instante, un calor repentino emanó del objeto. La madera de la cabaña dio un crujido final, como si una tensión de décadas se hubiera roto de golpe. El olor a formol se disipó, sustituido por el aroma del pino fresco y la nieve limpia que entraba por la ventana rota. La presencia en el pasillo se desvaneció, no como un fantasma que huye, sino como una exhalación que finalmente encuentra el descanso. Julián se dejó caer en su sillón. Estaba solo. La oscuridad seguía siendo absoluta, pero por primera vez en 15 años, no se sentía poblada por los ojos fijos de las víctimas del taxidermista. Minutos después, o quizás horas, las luces de la cabaña parpadearon. El inversor eléctrico, recuperando un último aliento de las baterías, encendió la lámpara de pie con un brillo tenue y amarillento. Julián no podía ver la luz, pero sintió el calor en sus párpados. Se levantó y caminó hacia la ventana rota. El viento de la tormenta había amainado. En la nieve fresca, bajo la luz de una luna que empezaba a asomar entre las nubes, no había rastro de Lucas. No había huellas de lucha, ni manchas de sangre. Solo un rastro largo y sinuoso que se perdía en el bosque, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia las profundidades de la montaña, donde la tierra nunca se descongela. Julián regresó a la mesa. Tomó la mochila de Lucas y la pequeña mano preservada. Caminó hacia la chimenea, donde un último rescoldo de fuego aún luchaba por sobrevivir. Con manos temblorosas pero decididas, alimentó las brasas con los diarios de Lucas y, finalmente, depositó la obra de seda fría en el centro del fuego. Observó, con los ojos del alma, cómo las llamas consumían la última mentira del taxidermista. Elena ya no era una pieza de museo, ahora era humo, ceniza y libertad. El detective retirado se sentó frente al fuego, escuchando el crepitar de la madera. El caso estaba cerrado. No habría juicio, ni titulares, ni medallas. Solo el secreto compartido entre un ciego y las sombras de la montaña. Julián Valdés cerró sus ojos inútiles y, por primera vez en mucho tiempo, durmió un sueño profundo, sin rostros, sin voces, en una paz absoluta. Al amanecer, la nieve cubriría la cabaña por completo, borrando cualquier rastro de que el monstruo alguna vez estuvo allí. Hemos concluido este thriller psicológico. Un final donde la justicia no vino de la ley, sino de la propia oscuridad.